Días, buenas tardes, buenas noches, en el horario que me estén viendo. A continuación, le voy a hablar sobre el sarampión. Se preguntarán, ¿qué es esto? Esta es una enfermedad altamente contagiosa que es causada por la infección del virus de la ausencia, del sarampión. ¿Qué es la ausencia de una vacunación que afecta principal a los niños y que le puede dar a cualquier persona de cualquier edad? Esta también puede ser infectada. A continuación se va a hablar de lo que se disemina. La palabra disemina es cómo se contagiosa. ¿Cómo se contagia? Esta enfermedad se contagia fácilmente de una persona a otra. Y esta lo que causa en nuestro cuerpo es una erupción en la piel de color roja con manchas. ¿Dónde se encuentra este virus en nuestro cuerpo? Se encuentra en dicha envoltura, son la hemaglutinina o proteína H, responsable de la absorción del virus de la célula, y la glicoproteína de fusión o proteína F, que es responsable de la fusión del virus y las membranas celulares del hospedador, lo cual permite la entrada del virus a la célula. Este virus también sobrevive y permanece infectivo en el aire, en superficies o objetos contaminados durante cortos periodos de tiempo. Vamos a ver cómo ha afectado la bacteria en los últimos años en Bogotá. Entonces, la bacteria es el sarampión, cabe resaltar. Hasta la semana epidemiológica 33 de 2018 se han modificado un total de 4.257 casos sospechosos de sarampión y rubéola, lo cual significa un aumento hasta de 5 veces la notificación con respecto al mismo periodo de los años anteriores. Eso relacionado con el aumento en la sensibilidad, el evento de la semana 10 por confirmación de casos de sarampión en el país. A continuación vamos a ver un gráfico que son los casos sospechosos del sarampión y rubéola notificados por semana epidemiológica Colombia en 2016 al 2018, entonces 2016, 2017 y 2018. Por procedencia de los casos sospechosos fueron reportados por 34 entidades territoriales. Permanecen sin notificar al sistema los departamentos de Vichada, Vaupes y el distrito de Buenaventura. Bogotá, Antioquia y Cundinamarca aportan el 73% de los casos de la notificación nacional. A continuación vamos a ver una tabla, la cual nos muestra los casos notificados de procedencia en la vigilancia integrada de sarampión en Colombia del 2018 de la semana 33. De acuerdo con las características generales de los casos sospechosos del sarampión y rubéola, se observa que el 94.8% residen en cabecera municipal y el 64% pertenecen al régimen contributivo. El 50% de los casos sospechosos de rubéola y sarampión son de sexo masculino. En cuanto al grupo étnico, el 98% se reportan en grupo étnico de otros y el 1% en afrocolombianos. A continuación vamos a ver otra tabla que dice
Distribución de las características generales de los casos sospechosos de sarampión y rubéola en Colombia de la semana 1 a la 33 de 2018. En cuanto a la edad, el 43% de los casos sospechosos de sarampión y rubéola se notifican en menores entre 1 y 4 años, seguidos en los menores de 1 año con el 38%. En el grupo del 5 a 14 años, para los sospechosos de sarampión representan el 9.5%. En cambio, para la rubéola solo presentan el 1.1%. En el siguiente gráfico vamos a ver casos sospechosos de sarampión y rubéola notificados por grupo de edad. Cabe decir que este gráfico está en Colombia de la semana 1 a la 33 de 2018. Damos por fin esta sección y empezamos con los medicamentos que se pueden utilizar para esta. Los medicamentos que podemos utilizar para esta son los reductores de fiebre. Entonces, el reductor de fiebre. Es posible que tu hijo también tomen medicamentos de venta libre como acetaminofén, Tinelo u otros, ibuprofeno, Advil Children's, Motrin u otros, o naproxeno, Alef, para ayudar a aliviar que acompaña el sarampión. Una recomendación: no le des aspirinas a los niños o a los adolescentes que tengan síntomas de sarampión. Si bien el uso de la aspirina está aprobado en niños mayores de 3 años, los niños y adolescentes que se están recuperando de una varicela o de síntomas similares a los de la gripe nunca deben tomar aspirina. Esto se debe a que la aspirina sea relacionada con el síndrome de Reye, una enfermedad poco común pero potencialmente fatal en estos niños. Otro medicamento son los antibióticos, que si se contrae una infección bacteriana como neumonía o una infección del oído mientras tú o tu hijo tienen sarampión, el médico te podría recetar un antibiótico. Por último es la vitamina A. Los niños con niveles bajos de vitamina A tienen más probabilidades de padecer un caso grave de sarampión. La vitamina A puede disminuir la gravedad del sarampión. Generalmente se administra o se toma en niños mayores de 1 año con una dosis grande de 2.000 unidades internacionales. Cabe aclarar que como había dicho antes, los niños pequeños son la población que más le da la enfermedad del sarampión. Por eso a los medicamentos se toman en cuenta más para los niños, como la vitamina A, que es un posible efecto que nos dé el sarampión. Bueno, vamos a hablar más del sarampión, sus síntomas. Esta, como ya habíamos dicho, es causada por un virus que se desarrolla en el ser humano y que se transmite por la inhalación de secreciones expulsadas cuando una persona contagiada habla, tose o estornuda. Los síntomas aparecen generalmente en 2 etapas. En la primera, entre el primer al tercer día, la mayor parte de las personas presentan fiebre, tos, nariz que moquea, o sea, moco transparente, y enrojecimiento y ardor en los ojos. Al observar la boca del enfermo se pueden identificar manchas blancas llamadas manchas de Koplik,
que se encuentran dentro de las mejillas y estas pueden semejarse a granos de sal en un fondo rojo. La segunda etapa se inicia entre el tercer y el séptimo día. Se caracteriza por erupciones rojizas en el rostro que posteriormente se extienden por el resto del cuerpo en forma descendente. Esta es una enfermedad prevenible mediante la vacunación. No existe otra diferencia a la vacunación triple viral, sarampión, rubéola y paperas, o la vacuna bivalente, que es sarampión y rubéola. De acuerdo con el Esquema Nacional de Vacunación, esta vacuna se debe aplicar a todos los menores que cumplan 12 meses y el refuerzo debe hacerse cuando el menor tenga 5 años. Por eso es que cuando nos aparecen los reportes, nos aparecen del sarampión y rubéola, porque la vacuna se aplica para las dos. Bueno, entonces, el reductor de fiebre. Es posible que tu hijo también tomen medicamentos de venta libre como acetaminofén, Tinelo u otros, ibuprofeno, Advil Children's, Motrin u otros, o naproxeno, Alef, para ayudar a aliviar que acompaña el sarampión. Una recomendación: no le des aspirinas a los niños o a los adolescentes que tengan síntomas de sarampión. Si bien el uso de la aspirina está aprobado en niños mayores de 3 años, los niños y adolescentes que se están recuperando de una varicela o de síntomas similares a los de la gripe nunca deben tomar aspirina. Esto se debe a que la aspirina sea relacionada con el síndrome de Reye, una enfermedad poco común pero potencialmente fatal en estos niños. Otro medicamento son los antibióticos, que si se contrae una infección bacteriana como neumonía o una infección del oído mientras tú o tu hijo tienen sarampión, el médico te podría recetar un antibiótico. Por último es la vitamina A. Los niños con niveles bajos de vitamina A tienen más probabilidades de padecer un caso grave de sarampión. La vitamina A puede disminuir la gravedad del sarampión. Generalmente se administra o se toma en niños mayores de 1 año con una dosis grande de 2.000 unidades internacionales. Cabe aclarar que como había dicho antes, los niños pequeños son la población que más le da la enfermedad del sarampión. Por eso a los medicamentos se toman en cuenta más para los niños, como la vitamina A, que es un posible efecto que nos dé el sarampión. Bueno, vamos a hablar más del sarampión, sus síntomas. Esta, como ya habíamos dicho, es causada por un virus que se desarrolla en el ser humano y que se transmite por la inhalación de secreciones expulsadas cuando una persona contagiada habla, tose o estornuda. Los síntomas aparecen generalmente en 2 etapas. En la primera, entre el primer al tercer día, la mayor parte de las personas presentan fiebre, tos, nariz que moquea, o sea, moco transparente, y enrojecimiento y ardor en los ojos. Al observar la boca del enfermo se pueden identificar manchas blancas llamadas manchas de conflicto, que se encuentran dentro de las mejillas y estas pueden semejarse a granos
de sal en un fondo rojo. La segunda etapa se inicia entre el tercer y el séptimo día. Se caracteriza por erupciones rojizas en el rostro que posteriormente se extienden por el resto del cuerpo en forma descendente. Esta es una enfermedad prevenible mediante la vacunación. No existe otra diferencia a la vacunación triple viral, sarampión, rubéola y paperas, o la vacuna bivalente, que es sarampión y rubéola. De acuerdo con el Esquema Nacional de Vacunación, esta vacuna se debe aplicar a todos los menores que cumplan 12 meses y el refuerzo debe hacerse cuando el menor tenga 5 años. Por eso es que cuando nos aparecen los reportes, nos aparecen del sarampión y rubéola, porque la vacuna se aplica para las dos. Continuaremos con dos entrevistas a dos personas que nos indicarán sobre qué conocen del virus del sarampión. Una persona de ellas es un joven y otra persona es un adulto que poco conoce. Y a continuación las veremos. Buenas noches, señorita. ¿Podría usted identificarse, su nombre, su edad y qué hace? Mi nombre es Jenny Alejandra Villarreal Méndez, tengo 20 años, soy estudiante de sexto semestre de medicina de la Fundación Universitaria Juan L. Porras. Primera pregunta, ¿conoce usted algo del sarampión? Sí, el sarampión es una enfermedad infecciosa tipo viral que se transmite por un virus de ARN. Hace parte de las enfermedades de las eruptivas y básicamente lo que genera son manifestaciones en piel como exantemas, y a partir de allí se genera el resto de sintomatología como fiebres y sed. ¿Usted cree que esta enfermedad es contagiosa? Sí, principalmente es contagiosa por una sustancia que es de precaución universal, que son las gotitas de flush, esto quiere decir gotitas de saliva. ¿A qué edad puede darse este virus? Pues es común que se presente en la infancia, que se presente en niños menores de 8 años. Es la población que más abarca por los hábitos higiénicos que ellos tienen y porque su sistema inmune apenas se está desarrollando. Pero tampoco podemos excluir a la población de los adultos mayores que les puede dar sarampión, y a las mamitas embarazadas también les da, también a las personas que tienen inmunodeficiencias, que su cuerpo no está funcionando correctamente. Segunda pregunta, ¿qué recomendación le diría a una persona que tiene sarampión? Bueno, las recomendaciones que se le dan a las personas que tienen sarampión, básicamente como es una población que abarca niños, es que por un periodo se mantengan aislados, que no asistan al colegio, pues ya que esto generaría pues una propagación de la enfermedad. Sin embargo, sí es importante que en las casas se mantengan los hábitos de higiene, el hecho de pringar las cucharas, si los bebés todavía toman tetero, pringarlos para evitar este contagio. También el manejo de los síntomas, que se hace básicamente con líquidos, y manejando los síntomas como la fiebre, con vitamina A, con antiinflamatorios. Tercera pregunta, ¿qué recomendación le diría a una persona que no le ha dado el sarampión? Bueno, el sarampión tiene una ventaja muy grande, y es que tiene vacuna. La vacuna se encuentra registrada en nuestro país en el PAI. Es una vacuna que se pone a los 12 años, se pone el refuerzo a los 12 meses, el refuerzo se hace a los 5 años y se completa a los 10 años. Es una vacuna que viene conjugada con un virus atenuado y viene sarampión, rubiola y paperas. Muchas gracias, señorita. Buenas tardes. Por favor, ¿puede identificarse, su nombre, su edad y qué hace? Mi nombre es Deison Villarreal, tengo 43 años, soy docente. Bueno, vamos a empezar. Primera pregunta, ¿conoce usted algo del sarampión?
El sarampión, lo poco que sé, es una enfermedad contagiosa, si no me equivoco, más que todo en niños. Es una enfermedad poco común, Bueno, ¿a qué edad cree usted que puede darse este virus? yo lo he manifestado, se da en la infancia, si no estoy mal. Creo que los adultos somos poco sensibles que nos desarrollamos. Segunda pregunta, ¿qué recomendación le diría a una persona que tiene sarampión? Una persona que tiene sarampión, primero que se mantenga bien abrigado, mantenga en contextos cerrados y no esté a la intemperie porque podría contagiar a otra persona. Si se transmite por un virus debe ser contagioso. Y tercera y última pregunta, ¿qué recomendación le diría a una persona que no le ha dado sarampión? Pues, la primera instancia que no tenga contacto con personas que sufren de esta enfermedad. Y que obviamente viven en un contexto limpio, sano. Fueron de los contextos internos son limpios, aseados, pues son menos susceptibles de enfermedades. Muchas gracias. Con esto podemos concluir nuestro video sobre el sarampión. Muchas gracias por su atención. Que tengan un buen día.